estos momentos ya estamos conectados con Daniel Aguilera, periodista de Ecuador Comunicación, con quien ya tenemos el gusto de darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Daniel? Hola, ¿cómo estás, Mayra? Qué gusto de poder saludarte. Un abrazo grande a todo Perú. Bueno, me veo un poco distraído porque estamos observando en estos momentos también imágenes en vivo acá en nuestro monitor a la interna de que han detenido a 4 o 5 delincuentes más de los que perpetraron este ataque hace un instante a las instalaciones del canal TC Televisión. Este canal es un canal que, para un poco contarle a la gente y que tenga un poco más o menos toda la descripción. El canal es un complejo enorme de aproximadamente unas 3 o 4 cuadras a lo ancho y largo, en donde no solamente funciona el canal TC, sino algunos otros medios que son parte del Estado. Está Gamavisión, Cablevisión, revistas, radios y muchos. Es un complejo de medios de comunicación. Y es un canal que normalmente es parte del Estado ecuatoriano. Y entendemos que por esa razón ellos han ubicado a este canal precisamente para intentar amedrentar a los periodistas. Nosotros desde la semana anterior, esta semana y sobre todo este fin de semana, el domingo, cuando se escapó uno de los delincuentes más peligrosos, alias Fito, de la cárcel, han empezado a circular prácticamente por todo el Ecuador muchos videos en donde en más de 6 o 7 cárceles ecuatorianas se han retenido a los guías penitenciarios para obligar al presidente de la República a que recule ante una decisión que había tomado él de llevar a los delincuentes más peligrosos a una cárcel de máxima seguridad. Ante esta situación, los presos no quieren el traslado y han retenido a los guías penitenciarios. Y lo que pasó hoy en TC Televisión, que estamos incluso observando en este momento imágenes en vivo, en donde se han capturado a otros delincuentes, ha sido pues ya para nosotros la gota que derramó el vaso. Y precisamente el presidente de la República hace unos instantes puso en ejecución el decreto número 111 que permite que las Fuerzas Armadas puedan copar todo el territorio ecuatoriano para combatir a estas personas como delincuentes y terroristas y usar la fuerza letal. En pocas palabras, es que es la vida de ellos o la de nosotros, ¿no? En estos momentos el Ecuador entero está conmocionado, no es solamente la ciudad de Guayaquil. Desde ayer, en las primeras horas hasta la madrugada, se han venido dando algunos escenarios en Esmeraldas, en Manta, en Quevedo, en la misma ciudad de Guayaquil, en Quito, en Riobamba, en Cuenca, de vehículos incendiados en los carreteros, de asaltos ya predeterminados por todo este grupo de delincuentes y los negocios cerrados prácticamente en toda la ciudad. Es decir, que estamos viviendo probablemente el momento más caótico de la historia civil en Ecuador. Hace mucho tiempo que no, de hecho creo que históricamente nunca hemos vivido en una guerra civil como la estamos viviendo y como la ha catalogado el gobierno ecuatoriano al día de hoy aquí en nuestro país, Mayra. Y cuéntanos, ¿por qué crees tú que hoy Ecuador está como está? Porque esto no viene de ahora. Este avance significativo de las mafias, de la criminalidad, de querer imponerse hasta el Estado de Derecho, lo hemos visto ya desde el año pasado con la muerte de un candidato en Ecuador. Y desde entonces la situación y la desesperación de la gente ya se veía de una forma desbordada, porque sentían que no podían salir a la calle y que prácticamente en cualquier momento la criminalidad se iba a adueñar. ¿Cuáles son las medidas que se han dictado desde entonces, desde la muerte de ese candidato hasta hoy? Mira, Mayra, yo no me quiero meter en temas políticos porque realmente aquí en Ecuador hay un antes y un después de un candidato. Entonces, realmente pues el pueblo ecuatoriano o los políticos ecuatorianos han tratado de generalizar o echarle la culpa a un candidato como Rafael Correa en su momento, porque en ese tiempo no solamente cambiaron las leyes, cambió la constitución, hay una nueva constitución. Por ejemplo, en esa nueva constitución no se permiten las bases internacionales. Antes de ese cambio de constitución, Ecuador tenía una base americana en la ciudad de Manta, que era precisamente para combatir el narcotráfico. Pero esto ha ido creciendo. También aquí en Ecuador, por ejemplo, se habla de una supuesta mafia albanesa, es decir, ni con lo uno ni con lo otro.
Lo cierto es que nuestro país parece ser que de un momento a otro, no solamente por ser un país estratégico en cuanto a la parte de los puertos y no tener las seguridades y el sistema, incluso el sistema policial, militar, de alguna manera se ha visto corrompido. Eso ha permitido que las mafias puedan ingresar no solamente a tratar de ser un país por donde pasa la droga, sino incluso hasta ser hasta productor. Ya se habla aquí en Ecuador prácticamente de bases en donde se produce el alcaloide. Y esto pues ha permitido evidentemente que ingrese grandes grupos delincuenciales, ¿no? Obviamente nuestras fronteras lamentablemente no han estado bien resguardadas y esto ha permitido, por ejemplo, que sobre todo el lado norte de Ecuador, que es la parte que tenemos con Colombia, Tumaco, Tulcán, toda esta zona, Esmeraldas, haya sido prácticamente sitiada por grupos revolucionarios que han penetrado en nuestro país y que lamentablemente han tenido incidencia, ¿no? Esmeraldas, por ejemplo, es uno de los lugares en donde al inicio de toda esta barbarie que está ocurriendo en nuestro país, ha sido uno de los sitios en donde más penetró este tema del narcotráfico, y después Manta, en donde justamente estaba la base. Lo cierto es que desde el gobierno de Lenín Moreno para acá, recordemos que tuvimos en el mundo entero o el COVID, no teníamos estos índices delincuenciales, pero se acrecentaron después de esta enfermedad. Empezaron a acrecentarse las cantidades de droga impresionantes que se han incautado aquí en el Ecuador son enormes. Y después de eso tenemos también una situación que ha podido ser incontrolable a través de la delincuencia, pero sobre todo a través de una red de corrupción en donde están metidos policías, militares, fiscales, autoridades, una red de corrupción una trama que ha tratado la Fiscalía General de desentramar. De hecho, pues aquí pues, se ha podido en este famoso caso Metástasis, que es en que últimamente tiene el Ecuador, se ha podido descifrar que han habido policías, que han habido de alto rango involucrados en la ayuda precisamente al narcotráfico. Y eso lamentablemente es lo que nos ha perjudicado a nosotros los ecuatorianos. Hoy, este hecho que vivimos sin precedentes en nuestro país, de ver cómo un medio de comunicación es asaltado en vivo, yo creo que ha dado la vuelta al mundo. Muy pocas veces uno puede ver una cosa como esta. Nosotros estamos en estado de shock, todos, porque son amigos, son colegas, y más allá de que sean amigos y colegas, yo creo que el país entero que observó esto casi una hora en plena transmisión, periodistas pidiendo que no los maten, con delincuentes armados, con delincuentes con bombas, es algo que probablemente difícilmente lo podamos superar aquí nosotros en el Ecuador. Hoy el ecuatoriano, a cualquier ecuatoriano que le pregunten es o son ellos o somos nosotros, creo que la mayoría de los ecuatorianos pensamos de esa forma. El pico y placa. ¿Son ellos o somos nosotros? Te escucho, Mayra. Daniel, y cuéntanos, son acciones coordinadas las que hemos visto hoy día. La toma de la universidad en Guayaquil, esta toma del canal en Ecuador, donde hay una serie de televisoras. ¿De dónde vienen? Porque ustedes deben de sospechar o más o menos tener alguna luz de dónde viene esta coordinación de un grupo específico. Son varios grupos los que estarían detrás, porque de alguna forma quieren hacer retroceder al presidente y amenazar a la población. A ver, como te lo había indicado, aquí hay un líder que hace pocos días escapó de la cárcel, Adolfo Macías alias Fito. Entonces, cuando él escapa de la cárcel, escapa porque había ya un trabajo coordinado por parte del gobierno ecuatoriano para que sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad que se llama La Roca. Ellos no querían que ese líder vaya allá y comenzaron a secuestrar a los guías penitenciarios. En Ecuador hay aproximadamente 13 grupos delincuenciales. Si ustedes hoy revisan la cuenta del presidente de la República, hay una práctica declaratoria de guerra contra 13 grupos delincuenciales. Y cada grupo delincuencial tiene una zona en el país. Según Inside Crime, hace pocas semanas nada más que publicó, 9 de esos grupos delincuenciales operan en la ciudad de Guayaquil y el resto están repartidos en las otras 23 provincias. O sea, en la provincia del Guayas, me refiero a la provincia del Guayas, operan 9 grupos delincuenciales y en el resto del país operan bandas de 3 o 2 grupos. O sea, ellos tienen repartido el país.
Entonces, ayer las declaraciones del presidente era, no vamos a ceder ante el terrorismo, vamos a combatir el terrorismo, vamos a ir de frente con las nuevas cárceles de máxima seguridad, que es lo que no quieren los delincuentes. Si hacemos una cronología y revisamos cada uno de los encapuchados que han salido en las redes sociales en los últimos días, la mayoría de ellos coinciden en algo, no a los traslados de los detenidos de las cárceles de mínima seguridad que están en La Tacuca, Santo Domingo, en Azuay, en Esmeraldas. Ellos no quieren ser trasladados a una cárcel de máxima seguridad, porque lamentablemente aquí en el Ecuador ha ocurrido algo y que creo que pasa en una gran parte del mundo, sobre todo y aquí en América Latina, es que los grupos delincuenciales operan precisamente desde las cárceles en donde tienen todas las facilidades. Corrió por allí un video en donde alias Fito, que es el que se fugó, tenía todas las comodidades del mundo para poder vivir. Entonces, todas estas cosas son lo que han provocado precisamente que haya un levantamiento, una sublevación de estos grupos delincuenciales que tienen aterrorizado al país. Como yo le decía a Mayra, los negocios no abren, están cerrados, hay temor de salir a las calles. Hoy el Ministerio de Educación ha decidido que se suspendan las clases de forma presencial. Usted decía la toma de la universidad. También han generado caos. Por ejemplo, no se tomaron la Universidad de Guayaquil, pero lo que hicieron los delincuentes es crear caos en ciertos lugares. Intentaron tomarse un hospital en el sur de la ciudad de Guayaquil, el Teodoro Maldonado. En estos momentos ese hospital está militarizado porque quisieron raptar a los médicos, les prenden fuego a los vehículos, paran las carreteras, la gente no puede viajar, asaltan a los ingobernables. turistas. Es decir, ellos están creando el caos total aquí en el Ecuador. ¿Y qué te parece a ti las medidas que ha anunciado el presidente de Ecuador? ¿Son correctas? Acertadas ¿Van por esa totalmente. línea? Sí, estoy totalmente de acuerdo. A ver, mira, para nosotros hoy es perder o morir en el Ecuador, definitivamente, o perder o morir. Y estoy de acuerdo con las medidas del presidente. De hecho, se han ejecutado dos decretos importantes ayer y hoy. El primero es que el estado de excepción, este estado de excepción que permite que las Fuerzas Armadas puedan ingresar sin orden judicial y hacer allanamientos en todo el país. Acá, desgraciadamente, la justicia, antes de un estado de excepción, el militar tenía que quedarse cruzados de brazos y podía ver al delincuente, y por la presunción no podía, el delincuente tenía el arma y la botaba, y por la presunción dice, yo presumo que esa arma me cayó en la mano por obra y gracia del Señor, y el delincuente salía libre al otro día. Ahora, en estos momentos, con ese decreto de estado de excepción, los militares, policías y todo el aparato de seguridad del país puede meterse y hacer allanamientos, incluso hasta las cárceles donde era prohibido. Además, se proclamó un toque de queda de 23 a 5 de la mañana. En este horario nadie puede estar en la calle, nadie puede salir porque podría ir detenido. Y el último decreto, que es el 111, que lo puso el día de hoy y que lo ejecuta a partir de hoy el presidente de la República, es que se actúe de forma letal. Es decir, el presidente en su tuit declaró la guerra a todos estos grupos armados de delincuencia organizada, precisamente para atacarlos de forma letal. Es decir, antes el policía no podía atacar o enfrentar a un delincuente, porque si el policía disparaba, desgraciadamente, aunque le parezca irrisible, el que iba preso es el policía, y el delincuente lo denunciaba y demandaba al policía, porque se han dado casos aquí en Ecuador. Ahora, con este decreto número 111, la posición del Estado es una guerra civil en contra de la delincuencia. Y creo que la mayoría de ecuatorianos, más allá de las corrientes, ideologías políticas de derecha o de izquierda, están de acuerdo con la decisión del presidente Daniel Noboa aquí en Ecuador. Muy bien, muchísimas gracias, Daniel, por graficarnos la realidad que vive en esos momentos Ecuador. Esperemos que las medidas adoptadas por el presidente Daniel Noboa puedan dar frutos favorables para el país, para su población que tanto lo necesita y que está atemorizada en estos momentos. Yo te agradezco tu tiempo. Gracias. Gracias a ti, Mayra. Bueno, y esperamos lo que tú dices, lo esperamos todos, ¿no? Que podamos levantarnos. Yo te confieso, yo estoy nervioso, al borde de las lágrimas, porque lo que vivimos es realmente duro. Un abrazo grande para ti. Otro para ti. Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros.